bárbaro. Esperamos un minuto más y empezamos. Si alguno puede poner la cámara, se agradece, así no veo solo círculos, ya que somos poquitos, ¿sí? Nos vemos entre todos. Buenísimo, gracias. ¿Cómo andan? Bien, bueno. Habilítense ahí el micrófono cuando quieran hablar. ¿eh? Ahí, ¿sí? Y no, que hables, al contrario, ¿sí? Ahí que tenés Susi Stream. ¿Tu nombre, Susi Stream, es? Rosana Almada. Rosana, ahí está, sí, nos hemos visto otras veces. Ahí tenés a alguien que juega al Fortnite, me parece, ¿no? Mi En tu hija, casa. mi hija. Ahí está, bien. Bueno, bárbaro, Rosana. Em, Ahí está Juliana, buenísimo que se sumen, así nos vemos. Bien, bueno, buen día, Yo entonces, creo que me confundí en un tema. ¿en un qué cuestionario? No, en el foro. Bueno, si te confundiste, mira, hace una cosa. Si yo ya te respondí, bueno, responde a eso mismo, ¿sí? Es que Y yo había como sí, ya me acuerdo. modificado la respuesta de mi compañera, Sí, que los virus no se transmiten por fomites, sí. pero en sí sí se transmiten. Lo que yo tendría que haber modificado era que el VIH no se transmite por fomites. Bien, bueno, ¿ves? Eso en realidad no hay que tomar como que uno se equivoca o algo es, uy, Ah, tremendo lo que hice. No, no, no. es que yo Uno, después que pensando y no sabía si podía volver a sí, comentarla. vos podés volver Porque a yo me confundí. responder, ¿sí? Podés volver a responder y decir, bueno, sí, me di cuenta que en realidad es esto, o quise decir lo otro. Es una charla el foro, ¿sí? Justamente la Sí, palabra foro, como el foro romano, ¿no? Donde uno hablaba y conversaba de manera escrita, ¿sí? No es que estamos para aprender y a veces uno, buen día Jimena, y a veces uno dice una cosa y después cuando empezás la lectura o presenciás alguna clase decís, ah, no, no era como pensaba. Y no claro, pasa yo hice nada, y eso. lo corregís. Cuando me respondió mi compañera, yo volví a Sí, leerlo y claro, era eso. Solo que ella tampoco me lo dijo, o sea, no dijo, no, lo que no se transmite por fomites son el VIH. Entonces yo volví a leerlo y dije, claro, los virus también se transmiten por fomites. perfecto, y Y esa es la tampoco se idea. transmiten por picadura de mosquito. Bueno, ahí sí está mal, porque en realidad sí se transmiten por picaduras de mosquito. No, el VIH. Ah, no, el VIH no, no. Bueno, Eso es pero lo ahí que yo ya, me confundí en la claro, transmisión del VIH. bien, pero ¿sabes por qué te pasó eso? Me parece, porque vos asociaste virus con VIH, como que el único virus que existe es el VIH, Sí, ¿no? Y en realidad en la sí. clase te vas a dar cuenta que hay un montón de tipos de virus, ¿sí? Están los virus entéricos, los virus respiratorios, los virus de las hepatitis, los virus que afectan a la piel de las mucosas, los virus que se transmiten por mosquitos, ¿sí? Que es justamente por vectores, y el VIH. O sea, fíjate todos los que existen, pero uno a veces cree que virus es VIH y no hay nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, está bueno que vos hayas podido hacer esta reflexión. Yo hice esto pensando en esto, pero ahora me doy cuenta de otra cosa. Así que todo eso volcalo ahí. Está bueno Bueno, para que otros entonces después compañeros. cuando terminemos el MED, lo comento. Sí, sí, tal cual. Sí, eso es charla. Y por eso yo les pido que Claro, lean y aparte, tampoco sé si a otro compañero le pasó, entonces claro, está podría bueno. Sí, poner. sí, es una charla. Yo les doy como algunas pautas, alguna consigna, como para que conversemos, ¿sí? Es la idea. Así que bien, bien, sí, volcada por ahí. Está bueno. Bueno, la charla de hoy es justamente para, bueno, conversar un poco, tener algunas ideas en claro. La semana, bueno, la primera clase de esta segunda parte correspondió a la primera parte de virus. ¿Sí? Virus, como es mucho, lo dividimos en dos clases. Una clase y esta segunda clase, que es la que está ya subida al campus. ¿Sí? La semana próxima, yo tengo acá el cronograma de clases. Vamos a tener, ustedes van a ver dos clases en el campus
una que corresponde a hongos, que es micología, y una primer parte de parásitos, porque parásitos también es bastante grande, entonces lo dividimos en dos. Van a tener esas dos. Y bueno, un foro, ¿no? Como siempre. El 2 de noviembre van a tener la segunda parte de parásitos y con eso finalizamos los temas, ¿sí? Para el segundo parcial. Ese día vamos a tener un meet, el 2 de noviembre, o sea, el martes que viene no, el otro, ¿sí? De acá a 15 días. El 9 de noviembre tenemos el segundo parcial. El 16 de noviembre tenemos el recuperatorio. Y en el cronograma teníamos que el 23 era el coloquio, ¿sí? O sea, ese meet grupal, donde es oral, ¿no? Donde vamos a estar como ahora, pero ustedes van a tener un horario, ingresan en ese horario y se hacen preguntas de toda la materia, ¿sí? Como si fuera un pequeño final, ¿sí? Donde vamos a hablar de sistema inmune, de bacterias, ¿no? Con nota conceptual. Pero los va preparando si después tienen que dar el final, ya tienen como una super experiencia. Y si no tienen que dar el final, les sirve porque es un momento para decir, bueno, redondeo la materia, ¿no? Me terminan de cerrar ideas, ¿no? Como esto que vos decías, Juliana, que a veces uno tiene una idea, después se confunde, bueno, como que terminás de ver todo otra vez. Pero yo lo había puesto el 23. Lo vamos a tener que pasar al 30. ¿Sí? Anótenselo para el 30 de noviembre. El 23 no vamos a tener clase y ese coloquio va a ser el 30 de noviembre. Y ese día ya terminamos con la materia. Entonces, la clase de hoy vamos a charlar sobre los virus. ¿Sí? Quiero escucharlos, ¿sí? Que abran el micrófono dentro de lo posible, si no, bueno, compartan ahí por el chat, somos poquitos, no sé qué pasa que hay tan poca gente, ¿sí? Se están sumando poco, yo no sé si es porque, bueno, ya se abrieron más actividades, más gente volvió a trabajar, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, de todos modos, ustedes lo que es, por eso este es un momento como de charla, es una clase más corta, porque lo que es la clase, todas las diapositivas, el audio, la voz y demás, lo pueden ver cuando quieran, ¿sí? Lo ideal es en la semana para que no se les junte mucho, pero no me voy a poner yo a repetir lo mismo, porque no tiene sentido si ya está explicado ahí, ¿sí? Ustedes lo ven cuando pueden. ¿Eh? Entonces, sí quiero que charlemos algunas cosas, porque a veces uno lee o escucha y dice, ah, sí, 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 lo tengo claro. Cuando alguien te hace la pregunta, decís, no sé, ¿no? Por eso es lo que yo los invito en los foros a reflexionar un poquito sobre esto. Bueno, bienvenidos a todos los que se estuvieron sumando recién. Vuelvo a repetir, si pueden sumar la cámara, genial, ¿sí? Así nos vemos. Si no, bueno, comparten por el micrófono y chat, ¿sí? Entonces, ¿qué son los virus? Si ustedes tuvieran que definir a los virus con sus palabras, ¿qué dirían? Abran el micrófono y vamos charlando. A ver, ¿qué es un virus? Ustedes ya saben lo que es una bacteria, pero ¿un virus qué es? Profe, ¿los virus no son parásitos Bueno, en realidad intracelulares? actúan como parásitos. La clase que viene vas a ver que un parásito no es como un virus, porque un parásito es un ser vivo, ¿sí? Está vivo. Por ejemplo, pensá en el piojo, ¿no? El piojo de la cabeza está vivo. Vive afuera de tu cuerpo, viene a alimentarse de sangre y sale, ¿no? Y va pasando de persona a persona o en la naturaleza lo encontrás. En el caso de un virus, ya lo estoy comparando, un virus no es un ser vivo, ¿sí? Entonces, no es un parásito, pero actúa como un parásito. O sea, hay una pequeña distinción, ¿sí? ¿Por qué? Porque los parásitos, como vimos, recuerden que los seres humanos interactuamos con otras especies, con el ambiente, ¿sí? Dentro de ese tipo de interacciones está, por ejemplo, el comensalismo, mutualismo, la simbiosis y el parasitismo. Si hablamos de microbiota comensal, hablamos, por ejemplo, de todas las bacterias que habitan en nuestro cuerpo, que nos favorecen, que forman la barrera biológica, que nos ayudan a la digestión, ¿sí? Bien, pero hay otro tipo de relación que era la de parasitismo. El parasitismo son dos especies distintas en la que una es el que va a dañar al hospedador, ¿sí? Se lleva todo el beneficio para él y al otro lo daña. Bueno, los virus actúan de esa manera. O sea, los parásitos actúan de esa manera y los virus también. Entonces, vamos a decir que un virus actúa como un parásito, ¿sí? Pero intracelular obligado.
¿no? Porque los virus van a estar dentro de las células, no los vamos a encontrar en la naturaleza. Es decir, yo no encuentro a un virus viviendo solo, no sé, en el suelo, en el pasto, en el agua, no. Pueden estar trasladándose, pero recuerden que todo ser vivo nace, crece solo, ¿sí? Crece, se reproduce solo o con otro, ¿sí? De la misma especie y luego muere. En el caso de los virus, no son considerados seres vivos, no pueden hacer eso, ese ciclo de vida solo, entonces no están vivos, ¿sí? Entonces no podemos decir que son un parásito porque un parásito es un ser vivo. Ahora, que actúe como parásito, sí. Entonces actúa como un parásito intracelular obligado. ¿Por qué? Porque siempre para poder multiplicarse se va a meter adentro de una célula. ¿Sí? Esa célula, ¿qué tipo de célula puede ser? De cualquier tipo. Mientras, recordemos que los seres vivos estamos formados por células. Entonces, puede meterse adentro de una célula humana, puede meterse adentro de una célula de una bacteria, que son los llamados bacteriófagos, puede meterse dentro de una célula vegetal, ¿sí? Dentro de cualquier organismo, ¿sí? Puede meterse dentro de un insecto, un mosquito, como decíamos antes, que están los virus que los transmiten los mosquitos, ¿sí? Entonces, pero siempre va a estar adentro de otro, ¿sí? Entonces son diferentes. ¿Mm? ¿Qué más podríamos decir de los virus? Algo que hayan leído de la clase anterior, algo que se acuerden. Profe, que el virus es incapaz de reproducirse por sí solo, que necesita infectar a otro organismo para lograrlo, ¿no, profe? Exactamente, ¿sí? Entonces, es eso mismo que decíamos antes. El virus, ¿sí? No es considerado un ser vivo. No es un ser vivo. Oh, pero uno dice, ¿cómo? Si se multiplica. Bueno, para multiplicarse lo hace adentro de otro hospedador, de otro organismo que sí está vivo. ¿Sí? Bien. Jimena acá acota el tamaño. Bueno, sí, el tamaño es muy pequeño, ¿sí? El tamaño es mucho más pequeño que una bacteria, entonces para observarlo no nos va a servir un microscopio óptico, sino ya uno electrónico. Uno más sofisticado, no lo encontramos en cualquier laboratorio de análisis clínico, vamos a encontrarlo en laboratorios ya, empresas farmacéuticas o en universidades, en algunas universidades que estudien, ¿sí? Los virus, porque es un equipo mucho más caro y tiene mucha más amplitud, ¿sí? Sí, Juliana. Profe, que están los que son envueltos y los que son desnudos. Bien. Me acordé de ese porque es el que siempre me confundo. O sea, yo Bueno, pienso que solo es un solo virus, pero en realidad están los que son desnudos y los envueltos. exacto. Ahora vamos a ver cómo es, ¿no? La estructura. Acá Luana también dice que pueden tener genoma de ARN, ADN, sí. Bien, pero siempre recuerden tener claro las generalidades, ¿no? Porque a veces uno sabe cosas muy específicas y no sabe de qué está hablando. Entonces, primero siempre algo general. ¿Qué es un virus? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Dijimos, no es esto, no es esto, no es esto, pero ¿qué es? Entonces, ¿cómo lo definimos? Bueno, vamos a decir que un virus es una partícula infecciosa, ¿sí? No voy a decir que es un ser vivo, porque por todo lo que dijimos recién, no es un ser vivo. Si no es un ser vivo, no tiene células, ni procariota como las bacterias, ni eucariotas como los humanos. No. Entonces, bueno, ahora afirmativamente, ¿cómo lo describo? Bueno, digo que es una partícula infecciosa, ¿sí? Por lo general los virus lo que van a hacer es dañar, por eso actúan como parásitos, ¿sí? Intracelulares, van a estar siempre dentro de una célula, obligatoriamente, ¿sí? Obligados. También van a encontrar que se los define como agentes infecciosos, ¿sí? Cuando yo digo que es un agente, es algo infeccioso, ¿sí? Y siempre viene asociada la palabra infeccioso, ¿sí? Como que va a generar daño. Ya sabemos que una infección es una enfermedad ocasionada por un agente externo, ¿sí? Ya sea virus, hongo, bacteria o parásito, que genera daño, ¿sí? En ese hospedador. ¿Mm? Entonces, bueno, de esta manera primero lo que hacemos es definirlos. ¿Sí? Ya sabemos lo que son los virus.
agentes infecciosos o partículas infecciosas. ¿Cómo ingresan al cuerpo humano? Por inhalación, Bien, vía sanguínea. bien. Un segundo, que me están tocando el timbre. Guarden un minutito. Un segundo, ya vengo. Vayan fijándose cómo ingresan, cómo se transmiten, ¿sí? Y empiecen a pensar cuáles conocen. Les pido que pongan acá en el chat, así adelantamos que tengo que ir a atender un segundo. Escriban en el chat cómo se transmiten, cómo ingresan al cuerpo y los virus que conozcan, por favor.
Muy bien. Bueno, disculpen, acá estamos. Bien. Bueno, si quieren volver con las cámaras es mejor porque así sé que hay alguien detrás, si no medio ahí complicado. A ver qué pusieron. Bien, gracias Rosana. Buenísimo. A ver, yo les había dicho cómo ingresan al cuerpo y cómo se pueden transmitir. ¿Sí? Juliana aportó ya un virus en particular, bueno, y los virus que conocían, ¿no? El VIH. Bueno, el VIH, puso Juliana, se transmite vía sexual, ¿sí? Yo les pregunté transmisión, ¿sí? Después, bueno, habló un poquito más. A ver, ¿y virus que conocían? Karina puso el resfriado. Recuerden distinguir entre patógeno e infección, ¿sí? Entonces, Karina, el resfriado, o sea, el resfrío sería la infección. Pero el virus, está bien, es causado por un virus, pero ahí nos faltaría decir, bueno, ¿qué virus causa el resfrío? ¿Sí? Que se llama, hay una serie de virus que ocasionan resfrío. Resfrío, estamos hablando de aparato respiratorio superior, ¿sí? Lo típico, los típicos síntomas, congestión nasal, mucosidad, puede haber un poco de dolor de cabeza, ¿sí? Un poquito de mocos, de tos y no más, ¿sí? El conjunto de virus que pueden ocasionar el resfrío pueden ser, el principal es el rinovirus, ¿sí? Y también hay algunos coronavirus que ocasionan resfrío. ¿Mm? El coronavirus simple, común, no este nuevo que apareció el año pasado. Bueno, el herpes, bien Karina, el herpes ahí sí sería un virus, y el SIDA, guarda con el tema SIDA, porque el SIDA es la tercera etapa de la infección por VIH. El virus se llama VIH, es decir, virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Y la enfermedad se llama SIDA, pero no al inicio, en la tercera etapa. Ahora vamos a ver un poquito las diapositivas, ¿sí? A ver, Jimena volvió, a ver acá, les había preguntado cómo ingresan al cuerpo. Bueno, por la boca, los ojos, la nariz, genitales, heridas, mordidas, heridas abiertas. Perfecto, Jimena, ¿sí? En síntesis, ingresan por donde ingresa cualquier patógeno, ¿sí? Todos van a ingresar por los mismos lados, donde las aberturas del cuerpo, ¿sí? Y también por ejemplo, la piel si se quiebra esta barrera física, ¿sí? Las prácticas son las mismas, ¿sí? Es decir, puede ser porque inhalo, ¿sí? Puede ser por accidentalmente inyectarme con una jeringa sangre que estaba infectada, por un trasplante de órgano no controlado, una transfusión de sangre no controlada, por vía sexual sin uso de preservativo, por vía vertical madre a hijo en el embarazo, por ejemplo la rubiola, por vía parto vaginal, por ejemplo el VIH, por lactancia materna, por ejemplo, el VIH, ¿sí? Entonces, las vías van a ser las mismas siempre, ¿sí? Juliana, bueno, dijo el VIH, Luana dijo como, otra vez, acá guarda con esto, ¿ves, Luana? Porque está mezcladito. La hepatitis es la infección, ¿sí? Viruela también sería la infección y papiloma también. O sea, el nombre del virus sería virus de la hepatitis. Pero vamos a ver que hay 5 tipos de virus, ¿sí? Que si bien clínicamente no se distinguen, es decir, cuando vos vas al profesional médico, te hace los análisis, no es que va a decir, ah, tenés el virus de la hepatitis A, C, D, no. Los signos son muy parecidos, ¿sí? Es piel amarillenta, inflamación del hígado, puede haber orina oscura, ¿sí? Puede haber fiebre, son similares, pero hay 5 tipos de virus, ¿sí? El virus A, B, C, D y E. Eso lo van a ver en la clase de esta semana. Como regla mnemotécnica se pueden acordar que los que tienen vocales, el de la A y la E, se transmiten vía fecal oral, y los que tienen consonante, es decir, la letra B, C y D, se van a transmitir por sangre, ¿sí? Sangre y también por ejemplo, vía sexual, ¿sí? Fundamentalmente el B. El D viene asociado al B, ¿sí? Bueno, invito nuevamente que se están sumando más, si quieren sumar cámaras, ¿sí? Así nos vemos mejor, ¿sí?
¿sí? Buenísimo. Entonces, la hepatitis, sí, es la infección, pero recuerden que, gracias Juliana, hay 5 tipos de virus, ¿sí? Que ocasionan hepatitis. En el caso de la viruela es la infección, y en el caso del virus sería virus de viruela, ¿sí? Se denomina igual. Y en el caso del papiloma sería HPV o VPH, ¿sí? Virus de papiloma humano. Bien, Micaela también respondió cómo se transmiten, perfecto, que dijimos que son los mismos. Bien, Rosana también agregó, bien. Vanina, gripe, bien. La gripe, ¿sí? Tenemos la gripe A, si recuerdan que ocasionó en el 2009 también una pandemia, ¿sí? Es un virus respiratorio. En este caso, muy bien Vanina puso, la infección se llama gripe A, ¿sí? O gripe. Ahora, el virus, que es el que lo ocasiona, se denomina virus influenza, como puso al lado, ¿sí? Entonces, siempre recuerden distinguir el patógeno, ¿sí? El agente infeccioso, en este caso hablamos de virus, y la infección como se denomina, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que hay infecciones que son ocasionadas por distintos agentes infecciosos. Por ejemplo, como decíamos recién, el resfrío. El resfrío puede ser ocasionado por rinovirus, pero también por coronavirus, ¿sí? O una infección en piel, bueno, puede ser ocasionada por un montón de virus. Virus del sarampión, molusco contagioso, rubiola, ¿sí? Herpes, los virus de herpes. Entonces hay un montón, ¿sí? Bien. Juliana acá agrega el virus del dengue. Bien. Los virus que se transmiten por mosquitos, van a ver en esta clase, son los que se denominan virus por vectores. El vector es un insecto, ¿sí? Lo que hace solamente es transportar hasta el hospedador, hasta la persona, el agente infeccioso. En este caso va a transportar el virus, ¿sí? Y el mosquito que lo logra hacer es el mosquito, perdón, Aedes aegypti. Ese mosquito tan famoso que ahora empiezan los días más cálidos, empieza a reproducirse, ¿no? Porque necesitan una temperatura de 16 grados o más, como mínimo, para poder reproducirse. Ese mosquito que empieza a aparecer es capaz de, como se alimenta de sangre, pica a una persona que tiene el virus, por ejemplo dengue, ¿qué hace? Pica, se llena de sangre, ¿sí? Su estómago va a picar a otra, pica a otra, ¿no? Y defeca. O por la misma saliva, cuando la inyecta, también ahí puede inyectar el virus, ¿sí? Siempre que el mosquito esté infectado, es decir, que se haya alimentado de sangre de una persona que esté infectada. Pero como no lo sabemos nosotros, bueno, siempre estamos alertas a buscar eliminar el vector, buscar eliminar el mosquito. Usamos repelente, no acumulamos agua, hay que, ahora no me sale la palabra, ¿cómo es? Fumigar, ¿sí? Fumigar, buscar eliminar el mosquito. ¿Por qué? Si me pica ese mosquito de ese aegypti, que es el de las patitas blancas y negras, y no estaba infectado, bárbaro, no contraigo nada. Ahora, si ese mosquito tenía algún tipo de virus, que puede ser el virus dengue, el virus chikungunya, el virus Zika o el virus fiebre amarilla, que son los 4 que es capaz de transmitir, bueno, ahí me va a trasladar, al picarme me inyecta el virus, ¿sí? Que estaba trasladando como vector. Entonces ahí guarda también con esto, no se confundan que la infección que se denomina con el mismo nombre del virus, por ejemplo, la infección dengue, cuando yo les pregunto, bueno, ¿quién ocasiona el dengue? No es el mosquito, sino que es el virus dengue, ¿sí? Lo que hace el mosquito es trasladarlo, nada más, ¿sí? Es un vector, te lo transporta y te pica y te lo lleva, ¿sí? Lo coloca en tu cuerpo. Lo mismo ocurre con el virus chikungunya, pero por ejemplo, el virus Zika, ¿cómo adquiero virus Zika? ¿Solo porque me pica un mosquito? No. Puede ser también de madre a hijo. Puede pasar a través de la placenta. Puede pasar a través de vía sexual, sin uso de preservativo. Puede pasar también por sangre, ¿sí? Entonces, bueno, esas distinciones, ¿no? Muy bien ahí, Juliana, también había puesto, bueno, por sangre, por piel, bien, ¿sí? Bueno, somos un montón ahora, ¿sí? Somos 3, entonces, quiero escuchar, a ver, voces o que escriban, ¿sí? Algunas otras infecciones virales que conozcan, ¿sí?
que ustedes hayan tenido o que que conozcan, ¿sí? En nuestra vida hemos tenido siempre infecciones virales o algún familiar o alguien, ¿no? Escriban algunas más, así las conversamos. Entonces, sabemos cómo ingresan, cómo se transmiten, ¿sí? Ahora, ¿cómo se trata una infección viral? Pongamos la gripe, que es algo común, ¿sí? Seguramente alguna vez han estado ustedes o algún familiar engripado, fueron al profesional médico y ¿cómo trata? ¿Qué les dice cuando tienen una gripe? ¿Cuál es la solución? Profe, Sí, la varicela también sería, ¿no? ¿O no? perfecto. Sí, afecta la piel. Bien. Profe, puede ser sífilis, ¿no? Que se transmite a través de... No, sífilis era bacteriana, ¿te Ah, es acordás? bacteriana, Esa sí. era una bacteria. Pero a ver, Rosana, cuando vos, me imagino vos, alguno de tus hijos habrá tenido gripe, ¿no? Y vas al médico. ¿Qué te dice el médico o la médica? ¿Qué solución Me te da? dicen, ¿Qué solución te da? y lo tratan con medicaciones, ¿Cómo porque cuáles? siempre sufren de broncoespasmo, por ejemplo. Bueno, en ese caso, dale, vamos con el broncoespasmo. No sería una gripe, es otro tipo de infección. Es Ah, un síntoma, ¿sí? Broncoespasmo, bronquiolitis, bien. ¿Y medicamentos cuáles? betametasona, por ejemplo. Bueno, la betametasona no es ni antibiótico ni antiviral, ¿sí? Es Ah, algo sintomático, es un broncodilatador. Es para que, que el chico, si o la chica, pueda respirar, ¿sí? Pero no es un medicamento para matar a ese agente infeccioso que lo está ocasionando, ¿y la ¿sí? amoxilina? Sí. En ese caso sí, pero es para las bacterias, ¿sí? Entonces, si vos tenés una gripe que es causada por el virus influenza, ¿sí? Mm. Bien, acá por ejemplo Vanina dice, ¿no? ¿Qué ocurre? Se van a tratar los síntomas, ¿sí? Cuando uno está engripado, vas al médico y ¿qué te dice? ¿Te puede dar un antigripal? Bueno, Jimena dice, bien, ¿y qué es un antigripal? ¿Qué tiene adentro ese medicamento? ¿Qué creen que tiene? Siempre háganse preguntas, porque ahí es cuando van a aprender realmente, ¿sí? Si no, leer es como que pasó la información y no queda nada, ¿sí? Y cuando tengan que estar, ustedes van a estar en contacto con gente, tengan que estar tratando una gripe, no van a saber qué es, ¿sí? Entonces, ¿qué le van a dar? ¿Un antibiótico para una gripe? ¿Está bien dar un antibiótico? ¿Qué dicen? ¿Alguien que responda ahí por chat o un micrófono? No, bien, Jimena. ¿Por qué? Porque un antibiótico está destinado a eliminar bacterias, ¿sí? Estamos hablando de un virus. Entonces, no, ¿sí? ¿Qué se hace? Se da solamente para las infecciones virales más graves un antigripal. Un antigripal, no, perdón, me quedé con eso. Ahí está. No, un antiviral, quiero decir, ¿sí? Si alguien puede poner la cámara, se agradece, porque en serio no sé si estoy hablando y hay alguien detrás o no. Así que gracias, Juliana, ¿sí? Buenísimo, Rosana, gracias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando uno tiene una infección, por ejemplo, como es una gripe, vas al médico, ¿sí? Y lo que hace es te trata los síntomas, ¿sí? No te va a dar un antiviral, un medicamento, sí. Son los que medicamentos que los mezclan porque hay algunos que refuerzan el virus. No, en el caso cuando vos tenés una gripe, ¿sí? Lo único que te va a decir el médico es andá a hacer reposo, ¿qué quiere decir? Andá, descansá. ¿Y por qué te manda a descansar? Porque es tu propio sistema inmune el que va a eliminar ese virus, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es tratar los síntomas. La mayoría de las infecciones virales se tratan los síntomas, son tratamientos sintomáticos, ¿sí?
Entonces, un antigripal lo que tiene, si se fijan en el prospecto, es algún analgésico, algo para calmar el dolor, porque te duelen los músculos, porque pudiste haber tenido fiebre, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener paracetamol o va a tener ibuprofeno, ¿sí? Algo para calmar el dolor, ¿sí? Gracias, Vanina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No te van a dar un antiviral, algo para matar específico el virus. Lo único que te dicen es quédate en tu casa. ¿Para qué? Para no seguir contagiando, ¿sí? Pasando, transmitiendo el virus, y hacer reposo, porque así toda tu energía está concentrada en eliminar a ese patógeno, a ese virus. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que las infecciones virales, la mayoría de los tratamientos es sintomático. ¿Sí? Se va a tratar los síntomas, como antes decía Rosana. Puedes tener alguna infección respiratoria, ¿no? Que te dificulte, por ejemplo, en los niños, la bronquiolitis. Bueno, no se da un antiviral, se da un tratamiento sintomático. Medicación para aflojar el síntoma. No estás matando al virus. El que va a matar al virus es el propio sistema inmunológico. Pero la persona está sufriendo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, hago tratamiento para mejorar los síntomas. Nebulizaciones, vapor, algún broncodilatador, y hasta ahí llegamos, algún analgésico y ya está, ¿sí? Ahora, uno se tendría que preguntar, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque los virus, como vimos, son partículas infecciosas. No son seres vivos, son muy simples. ¿Se acuerdan que vimos que las bacterias eran muy simples? Pero son seres vivos. Bueno, estas son más simples, ¿sí? Tienen una estructura súper simple que al copiarse, es decir, al replicarse, no se copian de igual manera. Eso se llama variabilidad genética. Quiere decir que cuando ingresa un virus a tu cuerpo, el que sale no es el mismo. ¿Sí? Hay errores en la copia y eso va a llevar a qué? A que muten, ¿sí? Generan cambios, entonces yo puedo dar a la persona una medicación y esa medicación no le va a servir del todo. ¿Por qué? Porque ese virus cambió. Entonces sería imposible tener muchísima medicación para todos los virus que existen. De hecho, el virus del resfrío, que es por lo general, como les decía, el virus que ocasiona el resfrío es el rinovirus, hay como 100 tipos de rinovirus. Por eso uno a lo largo del año hay gente que está resfriada 6, 7 veces. Sí, es factible. ¿Por qué? Porque uno tiene distintos tipos, ¿sí? Fue infectado por distintos tipos de virus. Entonces, no sé, en marzo te resfriaste con rinovirus tipo 1, por decir un ejemplo, y en mayo el tipo 3 y en abril el tipo 5, en noviembre, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos diferentes que el sistema inmune no llega a generar memoria de todos. Entonces, medicación para todos no hay. ¿Existe la medicación antiviral? Sí existe, pero para las infecciones más graves. Ahí estamos hablando de una hepatitis B, una hepatitis C, que pueden generar cirrosis, cáncer de hígado. Estamos hablando de medicación para un VIH, que puede generar la infección SIDA, ¿sí? Entonces, medicación existe, pero no para la mayoría de los virus, ¿sí? Las vacunas, ¿existen vacunas, por favor, Karina, vacunas para los virus, para infecciones virales? ¿Qué creen? Cuando hicimos ese foro... Hola, profe. Yo Hola, Pablo. no enciendo la cámara porque estoy en el laburo, perdón. Y están entrando y Dale. saliendo, entonces... Bueno, sí, algunas vacunas, por ejemplo, la hepatitis A y la B, que está dentro del calendario de vacunación que, para todos. Y bueno, después después esto de que no existan vacunas durante tanto tiempo como para el VIH, que está desde, bueno, muchos años. Sí. Esto depende de la variabilidad del virus, estos distintos tipos. Esto recién decía de que hay 100 tipos de virus de la gripe. Estaba viendo que No, VIH, del bueno, hay resfrío. subtipos. Ah, del Del resfrío. resfrío, rinovirus. Sí, sí. Sí, igual para influenza también hay muchos subtipos. Sí. Esto de los subtipos del VIH, lo que me resulta raro, ¿no? Esto de que después de tantos años y combatiéndose tan rápido esta pandemia, bueno, paralizó todo el mundo y
creo que en menos de un año ya estaba la vacuna para el coronavirus. El VIH, o sea, que no se encuentra una vacuna para el VIH y todos sus subtipos, o alguno de sus subtipos, ¿a qué se debe? Bien, mirá, en el caso del VIH se debe a varias cuestiones. Una es que o sea, todos los virus van a mutar, ¿sí? En el caso del VIH van a ver que hay dos tipos, está el tipo 1, el tipo 2, de esos hay subtipos, ¿sí? Distintas letras, por ejemplo en Argentina predomina el subtipo tipo B, ¿sí? ¿Qué ocurre con el VIH, además de esta variabilidad genética? Lo que ocurre es que hay que pensar que todos los virus van a meterse adentro de una célula. Esa célula blanco, célula diana, en el caso del VIH, ¿cuál es? ¿A qué célula afecta el VIH? Es decir, ¿a qué célula, dentro de qué célula se mete y hace que esa célula lo obedezca y empiece a multiplicar más copias de ese virus? La ¿Cuál es esa CD4. célula? ¿Y qué es CD4? Y CD4 es una célula que es parte del sistema inmune, justamente por eso. Exactamente. Bueno, ahí está el tema entonces. ¿Quién se encarga de defendernos? El sistema inmunológico. En este caso, el virus VIH va directo al linfocito TCD4, que es el helper, el colaborador, el que trabaja en la respuesta celular, en la humoral fabricando, ayudando a los linfocitos B a fabricar anticuerpos. Y también afecta a los macrófagos. Entonces, no se puede recuperar, porque el cuerpo lo que tiene que hacer, ¿quién fabrica? O sea, recordemos el concepto de vacuna. Vacunar es ¿qué? Es estimular al cuerpo de manera artificial, ¿para qué? Para que fabrique anticuerpos y células de memoria. Y bueno, los anticuerpos, ¿quiénes los hacen? Los linfocitos B con la ayuda de los T. No tienen la ayuda de los T, porque están siendo destruidos por el VIH. Entonces no pueden fabricar anticuerpos, entonces no puede haber vacuna. ¿Sí? Lo que se tiene que hacer es eliminar al VIH. Bueno, eliminar no se puede hasta el día de hoy. Lo que sí se puede es limitarlo, es decir, voy viendo por dónde entra, lo freno, ¿sí? Donde se replica, van a ver en la clase, en la primera clase, ahora les voy a mostrar ahí la diapositiva, donde se replica, bueno, en algún paso freno esa replicación, esa copia. Lo que se ha llegado al día de hoy es que con variada medicación antiviral, que se denominan antirretrovirales, hoy se da un cóctel de como mínimo son 3 antivirales que la persona tiene que tomar todos los días, de por vida, ¿sí? Es decir, que hoy es considerada una infección crónica, como si tuvieras, no sé, algún problema hepático o como una enfermedad, como si fuera, no sé, la diabetes, la hipertensión, que de por vida tenés que tomar la pastillita. Bueno, es lo mismo en el caso del VIH. ¿Sí? ¿Qué se logra con eso? Bueno, muchas cosas. Si bien no lo elimino, ¿qué hago? Evito que tenga mucha cantidad de virus en el cuerpo y siempre es inversamente proporcional. Porque si tengo mucho virus, tengo poca célula linfocito TCD4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se metió, la destruye la célula y cada vez hay más copias de VIH. Entonces, lo que quiero lograr es no esto, quiero hacer esto, tener muy poquito VIH, ¿sí? Y mucha cantidad de linfocito TCD4, mucho sistema inmune. ¿Eso se puede lograr? Sí, con medicación. Con una mezcla de un cóctel de antirretrovirales. ¿Sí? Entonces, lo que ha llegado hoy la ciencia es, bueno, tener muy poca cantidad de virus. Entonces, el sistema inmune lo tengo bien competente como el de cualquier persona que no tenga VIH. No tengo infecciones oportunistas, porque cuando uno está en la etapa SIDA es normal que cualquier patógeno que ande por ahí cerca lo contraiga y la persona termina muriendo de, por ejemplo, neumonía, puede contraer tuberculosis, toxoplasmosis, ¿sí? Candidiasis. Bueno, evito eso, ¿sí? Pero gracias a la medicación. Pero la vacuna no es posible debido a esta variabilidad genética y debido a que el blanco es el sistema inmune, ¿sí? Entonces la vacuna hasta el día de hoy, nada, no se puede. En el caso del nuevo coronavirus, o conocido como conocido como nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2, en ese caso, si se fijan en la clase de esta semana, van a ver que hay otros 2 SARS, ¿sí? Otros coronavirus, porque es una familia los coronavirus, que ya los conocíamos, 2002, 2012 estuvieron, ¿sí? Hablamos de Asia,
en Asia y en África estuvieron, entonces ya había vacunas que se habían empezado a hacer para estos virus, se frenó la investigación porque desaparecieron y bueno, se retomó ahora. Y además ahora el mundo se paró y el mundo se ayuda. Y es un virus respiratorio, ¿sí? Conocido, es un virus respiratorio que no va a afectar al sistema inmune. Ahora, si hubiera afectado al sistema inmune, sería otra cosa de la que estuviéramos hablando, ¿sí? Algo más parecido al VIH, mucho más complicado. En este caso es un virus respiratorio, ingresa como cualquier respiratorio y afecta las vías respiratorias, ¿sí? En algunos casos puede haber otros síntomas, como sabemos, aparato digestivo, ¿sí? Pero es un virus respiratorio más. ¿Sí? Entonces, bueno, es diferente lo que ocurre, ¿sí? En el caso de la gripe A, si se fijan, también fue una pandemia de influenza, también se generó la vacuna rápidamente y al otro año ya teníamos la vacuna y ya no había más gente internada con problemas respiratorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está la vacuna antigripal de todos los años. Como es un virus que muta mucho, también el de influenza, bueno, vamos a encontrar que todos los años se va modificando esa vacuna antigripal. ¿Por qué? Porque si yo me vacuné hace 5 años, y bueno, ahora no me va a servir. ¿Por qué? No solo que la memoria inmunológica baja, sino porque el virus que tiene ahora ese antígeno, o sea, esos antígenos que tiene la vacuna, van a ser para un virus que circula hace 5 años, no el que está circulando ahora. Por eso es una vacuna que hay que dársela todos los años porque muta. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están las distinciones. ¿Sí? Bien, ahí estoy leyendo lo que pusieron. Bien, entonces, ahí están las diferencias, ¿sí? Entre un virus y otros virus. Todos vamos a ver que mutan, ¿sí? Quiero mostrarles acá un poquito de la clase. Esperen que busco acá. Esto lo van a tener en la clase, pero quiero que revisemos algunas cuestiones. Esperen que comparto. Ahí está. Díganme si ven bien la pantalla, por favor. Por micrófono, mejor. A ver. Sí, profe. ¿Sí? Genial. Buenísimo. Bueno, entonces, fíjense que los virus, estas son 2 micrografías electrónicas, o sea, se les saca una foto desde el microscopio electrónico y se ve algo así, ¿sí? Son muy pequeños, algunos pueden tener esta forma que se llama icosaédrica, que parecen esferas, pero en realidad son cubos de 20 caras, y otros pueden tener otras formas. Algunos como la figura de arriba, que son helicoidales, ¿sí? Donde el genoma está helicoidal y se forman alargados, ¿sí? Una forma como más como de bastón. Fíjense que dijimos que eran súper simples los virus, por eso tienen la capacidad de mutar, de variar tanto. ¿Cómo están formados? Bueno, el genoma, ¿sí? Donde están los ácidos nucleicos, que pueden ser ADN o ARN, y están cubiertos por una cubierta proteica, que se denomina cápside, ¿sí? Y eso ya es el virus, esos son los virus desnudos, no tiene nada más. Hay otros que tienen el genoma así como helicoidal, como escalera, y alrededor las proteínas que lo protegen, que son estos, ¿sí? Los que tienen esta otra forma. Después hay otros más raros, que tienen unas formas más extrañas, como el que vemos acá a la derecha, ¿sí? Que tienen una cabeza, una cola, unas patas, que son los bacteriófagos. Son virus que afectan a bacterias, ¿sí? Entonces, fíjense que el virus es muy simple. En la imagen de la izquierda vemos ese virus desnudo, donde está el genoma cubierto de proteínas, y a la derecha vemos otros un poquito más complejos, que tienen una cubierta extra, es decir, que tienen una envoltura, ¿sí? Una membrana lipídica, pueden tener proteínas en la superficie. Esos son los virus envueltos. Algunos pueden tener enzimas en el interior, que lo que hacen es facilitar la replicación, la reproducción y nada más. O sea, son muy simples, por eso es muy fácil que cambien, muten. ¿Sí? Entonces los dejo para que ustedes lo lean. Lo que quiero mostrarles acá cómo se replican. Bueno, fijémonos, si acá vemos una célula, el interior de una célula como sería el hígado, un hepatocito, pongámosle. Llega un virus envuelto. Estas bolitas vienen a ser como la envoltura, las proteínas. Primero, acuérdense que todo patógeno no se replica en el aire, sino que se absorbe, establece contacto con el receptor. Establece contacto,
ocurre el siguiente paso que se denomina que se desnuda, ¿sí? El desnudamiento, es decir, que quita su envoltura, la deja fuera de la membrana celular, ingresa, quita su cápside, queda el genoma, ADN o ARN, ocurre la replicación, es decir, la transcripción de ese ADN o ARN, se fabrican las proteínas, que es el proceso de traducción, se ensambla todo y sale, ¿sí? O sea que por cada uno que ingresa salen millones y millones y millones de copias, ¿sí? Ahora, lo que uno tendría que preguntarse es, bueno, ¿qué le pasa a esa célula? ¿No? ¿Qué le pasa a ese hepatocito? ¿Qué creen ustedes? ¿Le pasa algo o es como si nada? Pensemos en una infección como es la hepatitis viral. ¿Qué creen? ¿Alguien que se anime a hablar? ¿No? Bueno, ¿qué le va a pasar a esa célula? Bueno, va a verse dañada, ¿sí? Entonces, va a haber daño, ¿sí? En algunos casos directamente destruyen a la célula, ¿sí? Ahí vamos a tener a los virus de la hepatitis B, la hepatitis C, que van a generar cirrosis, estamos hablando del hígado, ¿no? Van destruyendo las células hasta puede generar una cirrosis crónica, inhabilitar directamente el órgano, después se necesita un trasplante de hígado. Hay algunas otras que alteran o sea, alterar el funcionamiento lo va a alterar, porque la célula, por ejemplo, el hepatocito, ¿de qué se encarga el hígado? Bueno, de formar nuevas sustancias, de depurar el organismo, de degradar las grasas, degradar hidratos de carbono, formar nuevo hidrato de carbono, formar glucógeno, distribuir la energía en el cuerpo, etc. Bueno, todo eso que estaba haciendo cuando estaba normal, acá se ve alterado. Viene un virus, se mete dentro de la célula y le dice, bueno, ahora deja de hacer lo que estabas haciendo y ponete a hacer copias mías. ¿Sí? Entonces se altera, por eso que hay inflamación en el hígado como respuesta del sistema inmune. Puede haber, en el caso de una hepatitis A, es la menos grave, ¿sí? Dura más o menos un mes y el virus es eliminado del cuerpo. En el caso de la hepatitis B, C, puede ocurrir lo mismo, como que no, como que el virus se quede y dañe, hasta llegar a una cirrosis o un cáncer de hígado, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo del virus, lo que va a ocurrir. Ahora, no genera ningún beneficio, ¿sí? Van a generar alteración, pueden destruir a la célula, pueden generar alguna enfermedad del sistema inmune, como es el caso del VIH, ¿sí? Que afecta a los linfocitos T, genera baja inmunidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el tema de qué pasa en el cuerpo cuando ingresa un virus, ¿sí? Los virus no van a ser todos iguales, como sabemos, los virus, como cualquier agente patógeno, van a tener su predilección por a qué parte del cuerpo afecta. Es por eso, como ya dijimos al inicio de la clase, están los virus respiratorios, que afectan al aparato respiratorio, los que afectan a la piel, los que afectan al aparato digestivo, que son los entéricos, ¿sí? Cada uno tiene su tropismo. Pueden quedarse en el lugar donde ingresaron o se pueden dispersar por sangre y sistema nervioso, ¿sí? Y todas las personas no vamos a ser igualmente susceptibles. Es decir, a no todos nos va a afectar del mismo modo el virus, como sabemos. ¿De qué depende esa susceptibilidad? Bueno, de la edad, no es lo mismo. Hay virus, por ejemplo, el BRS, que genera bronquiolitis, genera daño entre los niños de 6 meses y 2 años y medio, 3, ¿sí? Pero en un adulto ese mismo virus va a generar un resfrío, ¿sí? No es lo mismo el virus influenza en un niño que en un anciano, que en una embarazada, por eso que son los grupos a los cuales hay que darle la vacuna, ¿sí? Entonces, bueno, todos tienen tropismo, depende de qué, de la edad, del estado de nutrición, del estado del sistema inmune, si ya venís con otra enfermedad, ¿sí? Y también depende del virus, hay virus que son atenuados, suaves, como el virus del resfrío, y hay virus más virulentos, como el virus VIH más dañino, ¿sí? Todo esto lo van a encontrar también en la clase. Y también tengan en cuenta que hay algunos virus que pueden generar, como dijimos, que alteran la célula, pueden generar cáncer, ¿sí? Un 20% de los cánceres se asocian a los virus, ¿sí? Por ejemplo, el VIH puede llegar a generar cáncer, el HPV también, cáncer de cuello uterino, cáncer de piel, ¿sí? Algunos de ellos están asociados con la alteración celular. Esto es lo que yo les mostraba antes, la variabilidad genética, ¿sí? Los virus tienen la capacidad de variar. ¿Qué genera eso? Bueno, imaginemos que ingresó este virus
está acá mostrado como un puntito rojo a la persona, se copia, aparecen muchos puntitos rojos, pero alguno distinto, el verde, ¿no? Entonces, recibo un tratamiento antiviral, una medicación, bueno, va a eliminar a todos los rojos, sí, pero los verdes van a quedar. ¿Qué hace eso? Bueno, que se formen nuevos subtipos, nuevas especies virales, surgen cepas que son resistentes a las drogas, surgen cambios en los virus, en los epítopes, recuerdan que era la zona que entra en contacto con las células del sistema inmune. Si cambia, ya la célula del sistema inmune no lo va a reconocer, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el tema de la variabilidad genética, porque como vimos recién, son muy simples, es muy fácil que varíen, ¿sí? Bien. En el caso del VIH ya estuvimos hablando cómo se transmite, ¿sí? La variabilidad, bueno, acá lo van a encontrar, los distintos subtipos, ¿sí? Acá van a encontrar cómo se replica, ¿sí? También, primero se absorbe, ¿sí? Este receptor CD4, como dijimos, linfocitos CD4, tiene un correceptor, ingresa, se desnuda, queda el ARN, en este caso es un virus de ARN, se copia a ADN, ingresa al núcleo de la célula, se integra a nuestro genoma, luego sale, se forman nuevas partículas de ARN, de proteínas, y sale liberado millones y millones de copias. A esta célula la destruyen, ¿sí? ¿Cómo se transmite, ¿sí? El virus del VIH? Bueno, como dijimos, las principales vías van a ser estas. La vía sexual sin uso de preservativo, uso de jeringas infectadas, ¿sí? Y de madre a hijo, ya sea en el parto vaginal, en el embarazo o en la lactancia. Yo ahora no me quiero meter mucho en esto porque tienen una actividad en el foro de esta semana, justamente que es con VIH. Yo los invito a que miren el último boletín de VIH y que hagan algunas, reflexionen un poco sobre esta infección y que respondan allí. Así que lo vamos a seguir por ahí, ¿sí? De todos modos, después vamos a tener un último meet, como les dije, el 2 de noviembre para volver a conversar sobre las dudas que hayan quedado, ¿sí? Y ahí podemos volver a tomarlo. Y recuerden que todos los viernes tienen clase de consulta también por la mañana con otra docente para charlar también dudas y demás, ¿sí? En este caso, bueno, como sabemos, si la principal vía es vía sexual sin protección, bueno, ¿cómo prevengo? Con uso de preservativo. Si se transmite por jeringas infectadas con sangre, bueno, no voy a reusar jeringas, la sangre voy a controlar, voy a asistir a una persona, me voy a poner guantes y para que no ingrese por piel. En el caso de madre a hijo, bueno, esa madre va a tener que ser evaluada en el embarazo. Si tiene VIH, bueno, el parto va a ser por cesárea, no va a poder dar de amamantar y va a tener que recibir el tratamiento si aún no está tratado. ¿Por qué? Porque la probabilidad de pasar el virus al bebé es de un 40% sin tratamiento. En cambio, si está siendo tratada, recibe ese cóctel de antivirales, la probabilidad de que ese bebé nazca con VIH es del 1%. ¿Sí? O sea que es súper efectivo el tratamiento. ¿Sí? Lo que les quiero mostrar acá es que, lo que les decía antes, tener VIH no es lo mismo que tener SIDA. Lo que muestra este gráfico es que, fíjense, tiene 3 etapas la infección. La primera etapa es desde el día 1 que la persona adquiere el VIH, se denomina infección primaria, ¿sí? Lo que vemos, primaria o aguda. En ese caso es cuando hay mayor cantidad de células, linfocitos TCD4 siendo afectados y hay más cantidad de virus, ¿sí? Ahí es donde aparecen los síntomas parecidos a una gripe, como es la fiebre, como es cansancio, dolor muscular, ¿sí? Pero hay mucho virus, mucha probabilidad de transmitirlo, la persona que lo tenga, ¿sí? Luego vamos a ver que hay una fase de latencia donde no hay síntomas, esto puede durar de 8 a 10 años, y luego recién aparece la fase SIDA. Acá veríamos, ¿sí? La fase SIDA, si se fijan acá el color azul, está mostrando lo que le pasa a nuestras células inmunes, a los linfocitos TCD4. Fíjense que cuando se llega a la fase SIDA, que es alrededor de 8 o 10 años, es cuando se llega a tener 200 células CD4 por mililitro de sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Normalmente tenemos 800, 1000, ¿sí? Linfocitos TCD4 en sangre, ¿sí? Eso se mide, se saca en sangre y se mide el glóbulo blanco. Cuando
si la persona tiene VIH y no se trata, bueno, dijimos que el VIH se mete en ese linfocito, va a empezar a destruirlo, baja, 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 ¿hasta cuándo? Hasta cuando se llega a ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, donde la persona tiene muy bajas defensas, cualquier agente patógeno que contraiga lo puede llevar a la muerte, ¿sí? Por ejemplo, una tuberculosis, por ejemplo, una gripe, ¿sí? O sea, una influenza lo puede llevar a la muerte. ¿Y qué ocurre? Fíjense qué pasa con el virus. Bueno, cada vez empieza a crecer más, y los linfocitos TC4 a decrecer, ¿sí? En esa etapa SIDA es cuando es proclive la persona a tener una infección de tipo oportunista, ¿sí? Como las que les decía, tuberculosis, toxoplasmosis, candidiasis. Ahora, ¿esto se puede revertir? Sí, claro, como con medicación antiviral. Entonces, siempre lo que se recomienda es, bueno, alguna vez en la vida háganse algún test, ¿sí? Como para saber si tienen o no VIH, es un test gratuito, es un test privado, o sea, anónimo, nadie se entera, ¿sí? Pero si lo tengo, bueno, tengo que recibir tratamiento. Lo mismo si ustedes en su trabajo sin querer se pinchan con sangre de una persona que no saben qué tiene, bueno, si tiene VIH, si tenía VIH, se tienen que dar una medicación para disminuir en un 80% la probabilidad de contraer el VIH. Y si no, se sacan la duda, ¿sí? Pero es muy importante los cuidados, ¿sí? Porque a través de la sangre se puede adquirir este virus, ¿sí? Bueno, y después lo que van a encontrar, entonces, en la clase de esta semana son los otros virus, como veníamos, que ya estuvimos conversando un poco, ¿sí? Los virus de la hepatitis, los virus respiratorios, por ejemplo, el virus que dijimos recién, el rinovirus que genera resfrío, influenza que genera gripe, el SARS-CoV-2 que genera la infección, la COVID-19, los virus de hepatitis que son 5, ahí focalicen, como les dije antes, en el modo de transmisión, ¿sí? Que es diferente, fíjense cuál tiene vacuna y cuál no, se pueden hacer un cuadro comparativo, ¿no? Un cuadrito como ponen agente infeccioso, por ejemplo, virus de hepatitis A, infección, hepatitis se denomina. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata? Eso con todas las infecciones. Van a ver que están, si bien existen más de 2.300 especies de virus, nosotros los clasificamos por grupo, para que sea más fácil el estudio. Entonces van a encontrar que virus entéricos, que son los que afectan al aparato digestivo, van a encontrar, bueno, el rotavirus, norovirus, astrovirus, adenovirus, ¿sí? Virus por vectores, les decía antes, el dengue, el zika, el chikungunya, bueno, faltaría ahí también la fiebre amarilla, virus que afectan a la piel, bueno, molusco contagioso, sarampión, rubiola, ¿sí? Herpes. Entonces, pues, vayan haciendo algún mapa conceptual, algún cuadro comparativo, como para poder ir enlazando, ¿sí? Las ideas y viendo ahí qué dudas surgen, ¿sí? Así que bueno, esto sería todo por la clase de hoy. No sé si quedó claro, si tienen alguna consulta antes de finalizar. Rosana, ¿bien? ¿Alguna consulta? No, todo muy claro, profe. Bueno, genial, genial. Gracias. Juliana, ¿alguna duda para comentar? No, profe, las dudas que tenía se las comenté. Ahora voy a comentar en Genial, el foro bueno. de nuevo. Dale, buenísimo. Y guarda ahí con mezclar como que todos los virus son VIH, ¿sí? Ahora en esta segunda clase te va a ser más fácil porque vas a ver que no solo está el VIH, sino están los respiratorios, los entéricos, hepatitis, vectores, ¿sí? Y como saben, las clases de micro son básicas, generales, como para que tengan las herramientas. Después, como pasó ahora, los chicos que cursaron hace 2 años, casi no hablábamos de coronavirus. Bueno, hace, sí, 3 años, ¿no? Y ahora ustedes sí hablamos de SARS-CoV-2, van a hablar de coronavirus. Bueno, la idea es que tengan las herramientas básicas para que mañana aparezca un nuevo virus. Bueno, ustedes ya lo relacionan. ¿Qué es? ¿Entérico, respiratorio? Bueno, ya sé cómo se transmite, ya sé cómo se previene, veremos cómo se trata. Vieron que el tratamiento del SARS-CoV-2 todavía tampoco está claro. No hay un tratamiento específico, porque es un virus, varía genéticamente. Hay mucha variabilidad. No es como las bacterias que son más estáticas, ¿sí? Entonces, bueno, se va conociendo al andar, pero hay cosas que sí sabemos.
Virus respiratorio se transmite como todo virus respiratorio. Se previene como cualquier virus respiratorio. ¿Sí? Así que bueno, los dejo. Gracias, Karina, y que también dice que está todo claro. Nos encontramos por el foro. Hagan el cuestionario, hagan el foro que los invito a leer. El último boletín, ¿sí? del VIH también está relacionado con el COVID. Son estadísticas oficiales, ¿sí? Y bueno, van a conocer ahí un poco más de lo que estamos hablando. Y seguimos el debate por ahí y nos encontramos el 2 de noviembre. ¿Sí? Cualquier duda también me pueden escribir al mail. ¿Sí? Muy bien. Bueno, gracias entonces por participar y nos vemos de acá a 2 semanitas. Que Nos anden vemos, bien. profe, gracias. Chau, chau, gracias a ustedes. Gracias, Jimena. La tía, le dije que podía venir hoy porque después de la muerte ya es cumpleaños y